señales mentirosas. En forma de recapitulación, ya vimos 3 lugares donde Satanás habrá de manifestar su poder antes de la venida de Cristo. La razón por qué lo haría es porque Dios se le iba a permitir, aunque el diablo tenga poder, ese poder está sujeto al permiso divino. Si Dios marca una línea, Satanás no puede cruzar esa línea. El diablo la cruza cuando Dios le permite que la pueda cruzar. Sin embargo, la Biblia de una forma clara nos advierte que antes de la aparición del Hijo de Dios, habría toda clase de manifestaciones aquí en el planeta Tierra. Cosas sobrenaturales. Por supuesto, la gente va a quedar atónita porque en algunos casos no van a dar crédito a lo que sus ojos están mirando. Pero ¿qué del pueblo de Dios? Hemos visto que el mundo va a ser engañado y ya está siendo engañado por el adversario. Y aún en el mundo cristiano hemos visto que se reclama el poder del Espíritu Santo sin renovación de la vida. Tengo el Espíritu Santo, pero mi vida no ha cambiado. Oh, ya nací de nuevo. Pero los frutos de sus árboles todavía son frutos del mundo, no son frutos del reino de Dios. Parece que la semilla no es la del Espíritu Santo, es todavía la semilla del mundo. Pero aún así dicen, el poder de Dios está con nosotros porque hay señales y milagros que ellos asumen que es el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que aún los falsos profetas harían milagros y señales prodigiosas que engañarían aún a los escogidos. Y hemos visto que esta profecía se ha cumplido aún entre aquellos que se llaman cristianos. Apocalipsis 13:4, hablando de la última etapa de la guerra espiritual, del conflicto de los siglos, dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En la Biblia, el poder que se llama la bestia tiene diferentes lenguajes simbólicos para describir el mismo poder. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se le llama la bestia, sino se le llama el cuerno pequeño. En el Nuevo Testamento se le llama la bestia, pero también se le pone otro nombre, y esto es en el capítulo 17. Capítulo 18, se le llama Babilonia, la madre de las rameras, pero es el mismo poder. La bestia, el cuerno pequeño, Babilonia, es exactamente el mismo poder. De hecho, hablando de la adoración final hacia el dragón y a la bestia, Apocalipsis capítulo 14, hablando de la marca de la bestia, que es el mensaje del tercer ángel, y hablando de la caída de Babilonia, que es el mensaje del segundo ángel, mira lo que dice. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Antes que Cristo venga, Babilonia va a caer, lo que significa que la gente se le quitará la venda, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Babilonia está en alto hoy en día porque la gente piensa que Babilonia es usada por Dios. Sin embargo, Dios ya condenó a Babilonia. Y la razón, porque en vez de haber proclamado la verdad pura de Dios, les dio a beber vino. Vino que los emborrachó, que los apartó de la verdad de Dios. En la Biblia, el vino son las falsas doctrinas. Y el mundo entero ha sido emborrachado por las falsas doctrinas de Babilonia. Así es que cuando dice ha caído Babilonia, está hablando que finalmente la gente saldrá de su borrachera, conocerá la verdad y será libre en Cristo Jesús. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 18, el capítulo anterior que te mostré, el 14, habla del triple mensaje angélico. La hora del juicio, primer ángel. La caída de Babilonia, segundo ángel. Y la marca de la bestia, el tercer mensaje. Y después, en el versículo 14, Juan ve a Cristo regresando en las nubes del cielo. Así es que da la impresión que el último mensaje que este mundo recibirá es el de los 3 ángeles, porque después viene Cristo. Sin embargo, Apocalipsis 18, 4 capítulos adelante del capítulo 14, vuelve a aparecer por segunda vez. Y esto es muy curioso. Cuando tú estudias en la Biblia y ves que un mensaje se repite, todos sabemos que cuando algo se repite en la Biblia implica fuerza. Por ejemplo, cuando Jesús dice, de cierto te digo. O sea, no dice de cierto, lo repite 2 veces para dar fuerza a lo que va a decir. Pero el mensaje de la caída de Babilonia no solo aparece en el capítulo 14, vuelve a aparecer en el capítulo 18. Y es como que uno se pregunta, ¿por qué tiene que repetir otra vez el mensaje que ya dio en el capítulo 14? Porque la caída de Babilonia en el 18 es diferente a la caída del capítulo 14. Mira lo que dice. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada. ¿Qué significa alumbrada? Es el conocimiento de Dios. ¿Recuerdas que estudiamos que ángel es un mensajero? Trae un mensaje de Dios. Este mensaje final que Dios va a dar a este mundo habrá de alumbrar la tierra con su gloria. Quiere decir que por más oscuridad que Satanás ha tirado sobre la tierra, cuando brille la luz de Dios, las tinieblas se disiparán y la gente conocerá la verdad. Y el ángel clamó con voz potente. En griego, voz potente se dice megáfono. O sea, como casi con voz de trompeta. El mundo entero va a escuchar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de este ángel? De Apocalipsis 18. Ha caído. ¿Quién es que ha caído? No dice Babilonia. Dice la gran Babilonia. Es lo mismo que Apocalipsis 14. Regreso a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 8 dice, ¿ha caído quién? Babilonia. Y Apocalipsis 18 dice, ¿ha caído? ¿Es lo mismo Babilonia que la gran Babilonia? Parece ser que no. Tú dirás, bueno, la única diferencia es la gran.
¿Será que la gran Babilonia es igual a Babilonia? Bueno, interesantemente, fíjate lo que le añade el versículo que sigue a la caída de Babilonia en Apocalipsis 18. Juan dice, la gran Babilonia se ha hecho habitación ¿de qué? ¿Qué significa que es habitación de demonios? Es su casa. Babilonia no es un hotel más transitorio. Babilonia es la casa de los demonios. Ellos viven ahí. Quiere decir que toda doctrina que sale de Babilonia es doctrina de demonios. Oye, esto es algo muy sorprendente, ¿eh? ¿Será que alguna institución se puede prestar al grado de servir a los demonios? Apocalipsis lo dice, es la gran Babilonia. Y no solamente es habitación de demonios, es guarida. La palabra guarida habla ser como de ladrones que se esconden, ¿verdad? La guarida de los ladrones. Pero en este caso la gran Babilonia es guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por esa razón habla acerca de la caída de la gran Babilonia. Bueno, no esa caída, la caída de Babilonia. Babilonia ha caído. Y Dios repite otra vez el mensaje de la caída de Babilonia. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de señales mentirosas? Pongan atención, Apocalipsis 18 del 1 al 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Así que el problema de Babilonia es mucho más que solamente espiritual. En este punto Babilonia tiene alianzas políticas. No solamente domina el mundo religioso, pero también domina el mundo político. Es lo que se llama el nuevo orden mundial. Tanto las fuerzas civiles como las fuerzas religiosas, Babilonia las controla. Se acostó con los reyes de la tierra. Las naciones del mundo bebieron del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra fornicaron con ella. Hubo alianzas entre la política y la religión. Y además de eso, quien controla Babilonia son los demonios. Ahora, no le voy a meter mucho a esto, pero quien va a controlar el nuevo orden mundial, ¿sabes quién lo va a hacer? Son los mismos demonios. Por eso dice, y adoraron al dragón. Quien está detrás de todo eso es Satanás. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así es que la Biblia presenta diferentes símbolos. Es el mismo poder. Cuerno pequeño, la bestia del capítulo 13 o Babilonia del capítulo 14 o del capítulo 18. Ahora, en el capítulo número 16 del libro de Apocalipsis, hablando acerca de la última gran batalla del Armagedón. ¿Han escuchado el Armagedón, verdad? Mira lo que va a suceder en el Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Tú sabes que todo lo que aparece en el Apocalipsis es una descripción del Antiguo Testamento. Cada cosa que aparece en Apocalipsis aparece en el Antiguo Testamento. Por eso la llave que decodifica el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si tú eliminaste el Antiguo Testamento, no lo entiendes de qué está hablando el Nuevo Testamento. En la Biblia aparecía un río que se llamaba Éufrates. La respuesta es sí. Era el río de Babilonia. ¿Recuerdas que pasaba debajo de la muralla? ¿Y cómo fue que Babilonia fue conquistada? Cuando el río se secó. En el Apocalipsis, en la batalla del Armagedón, el río Éufrates se seca. Esto anticipa la caída de Babilonia. Están siguiendo la lógica, ¿verdad? En la Babilonia antigua, el río Éufrates que sustentaba y que representa en la Biblia las aguas. Gente, pues le quiere decir que el mundo le va a dar la espalda a Babilonia cuando caiga. Se van a abrir los ojos y el poder que Babilonia tenía sobre ellos se acabó. El río se secó. Por eso dice Apocalipsis 17:5, las aguas donde se sienta la ramera son gente, pueblos y muchedumbres. Es el poder de los reyes y de las naciones que tiene Babilonia. Pero cuando se seque el río Éufrates, prepara el camino a los reyes ¿Y quiénes son los reyes del oriente? ¿Qué es eso? Sigue la dinámica de cómo lo presenta la Biblia. En primer lugar, el Éufrates, que representa el poder de las naciones a Babilonia, que eso representa el agua, gentes, pueblos y muchedumbres. Cuando el ángel derrama la copa, el Éufrates se secó. Que eso fue lo que pasó en los días de Babilonia. El río se seca y Babilonia cayó esa noche. Esa noche fue la caída de Babilonia. Ya la mano había escrito Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y Babilonia estaba sentenciada para caer. Pero una vez que el río se seca, prepara el camino a los reyes del oriente. ¿Y cuál es la siguiente escena que ve Juan? Es interesantísimo. Dice ahí, versículo 12. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Es Satanás, Apocalipsis 12:9. Y de la boca de la bestia. Ya identificamos quién es la bestia, ¿verdad? Es muy simple. Es el poder apóstata que se rebeló contra Dios, cambió su ley, cambió su palabra. Es el poder apóstata que se unió con Satanás, que es nada más y nada menos que Babilonia. La bestia, del dragón y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Recuerda que estudiamos en Mateo 24 y se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios, que es lo que estudiamos el día de hoy en la mañana. Es lo que hemos identificado como el protestantismo apóstata, que recibió la verdad y la rechazó. Y se llaman siervos de Dios y pisotean la ley de Dios, pisotean el sábado, pisotean los mandamientos, pero tienen el Espíritu Santo. Por eso se llama el falso profeta. ¿Quién es un profeta? El que habla en el nombre de Dios, pero no hablan la palabra de Dios, hablan la palabra que ellos quieren. Pero eso se llama falso profeta. De la boca de los tres algo sale. 3 espíritus inmundos. ¿Dónde apareció el concepto de los espíritus inmundos? En Apocalipsis 18, cuando cae Babilonia, la gran Babilonia se hace habitación de demonios y de espíritus inmundos. Así es que de la boca de estos 3 poderes salen 3 espíritus inmundos a manera de... Por eso puse esta ilustración medio fea, ¿verdad? De una rana con dientes. ¿Por qué? Porque son estos espíritus, a manera de ranas, son espíritus ¿de qué? De demonios.
¿Por qué como ranas? ¿Quiere decir que van a haber ranas así de feas como esta? No, es un símbolo, ¿verdad? Sí, el dragón es un símbolo, la bestia es un símbolo y el falso profeta es un símbolo. A forma de ranas también es un símbolo. Pero son espíritus de... Esto quiere decir que el espiritismo en este entonces va a estar en su punto máximo. O sea, ya se destaparon. Por eso dice, cuando cae Babilonia, dice, ya se hizo habitación de... Por eso es que de la boca de la bestia ya salen demonios. ¿Por qué? Porque vivían ahí. O sea, ya la posesión demoníaca en esta institución, no solamente en la bestia, sino también en el falso, quiere decir que hay demonios que están controlando al falso profeta. Esto es muy serio, hermanos. Esto es bien, bien serio. Piensan que sirven a Dios, pero hay demonios que están controlándolos ellos y un espíritu que se mueve dentro de ellos. Y estos espíritus de demonios, cuando salen, hacen señales. Y este es el título de la serie: señales mentirosas. Dios les va a permitir a los demonios que hagan señales sobrenaturales y van a ir a los reyes de la tierra. Ahora, ¿cómo los van a convencer a los reyes? Haciendo señales. Milagros sobrenaturales. No sé cómo se presentarán, extraterrestres, demonios, pero ellos, es más, tengo algunas citas que en un segundito les voy a presentar lo que ellos van a ser capaces de hacer cuando Dios se los permita para engañar a los reyes de la tierra, para prepararlos para la batalla final, la batalla del Armagedón. Así es que decodificamos un poquitito los símbolos que aparecen en este versículo. De la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El dragón, la Biblia lo especifica, es Satanás. La bestia es Babilonia y es el papado. El cuerno pequeño, Daniel capítulo número 7. Para el que tenga dudas acerca de esta identificación, este servidor tiene una serie que se llama El vino de Babilonia. Son 8 sermones. Y ahí explico en detalle cómo identificar quién es Babilonia. Dura 2 horas y media el sermón. Pero es en detalle cómo bíblicamente tú identificas quién es Babilonia y llegas a la conclusión que es el papado según la palabra del Señor. Así que el dragón es Satanás, la bestia Babilonia y el papado. Pero ¿quién es el falso profeta? ¿Quién es el falso profeta? Porque de la boca de ellos salen espíritus a manera de ranas. Ahora, ¿por qué los espíritus de demonios salen a forma de ranas? ¿Por qué no como conejos? ¿Por qué no como caballos? ¿Por qué ranas? Bueno, porque la rana tiene una forma muy interesante de cazar a la presa. ¿Cómo cazan las ranas a la presa? Pues la arma más poderosa que tienen las ranas es su lengua. El poder que ellos van a manifestar es en la lengua. Por eso el apóstol Pablo dice en Timoteo, doctrinas de... El diablo sabe inventar y suenan muy buenas las doctrinas, ¿eh? Hacen lógica. La gente dice, no, sí hace lógica, suena muy bonito. Es más, hay gente que dice, ay, hablan de Dios y tienen la Biblia bajo el brazo. O sea, suena muy bonito. Lo que no saben es que muchas de las doctrinas, Cristo clavó la ley. Doctrinas de demonios. Eso no es bíblico, no está en la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos, hablando acerca antes de la batalla del Armagedón, cuando los espíritus de demonios salgan a los reyes de la tierra, algunos apostatarán de la fe. Y eso no está hablando de gente que no conoce a Dios. El que apostata es el que ya conoce de Dios, el que trae la Biblia, el que conoce de Dios. Pero van a apostatar. ¿Y cuál es la razón que van a apostatar? Porque van a escuchar no la palabra de Dios, no al Espíritu Santo, pero a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mateo capítulo 7, versículo 5. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Ahí está el falso profeta. ¿Recuerdas? La bestia, el dragón y el falso profeta. Y Cristo dice, guárdate de los falsos profetas. ¿Y cómo tú identificas a los falsos profetas? ¿Cómo se sabe? Cristo lo dice, porque vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? Pero por dentro son lobos rapaces. Por eso Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, si un lobo se viste de oveja, pongamos que se puede, ¿no? Pongamos que el lobo agarra la piel de oveja y se llena todo de lana por todos lados. Y hasta la naricita se la pone como de ovejita. Y ahí están las ovejitas y las ovejitas ven, pues está muy grande esta ovejota, ¿verdad? Pero bueno, parece oveja. Tiene la piel de oveja, todo de oveja. Pero ¿cuál es la única forma de tú saber si ese es oveja o es lobo? ¿Por la apariencia? No. ¿Cuál es la única forma que tú no le hierras a saber si es lobo? ¿Cuando abre la qué? Cuando abre la boca. Porque la oveja, ¿cómo habla la ovejita? ¿Cómo le hace la ovejita? ¿Alguien sabe? ¿Será que el me? Y cuando el lobo abre la boca, ¿cómo le hace? Entonces ahí tú dices, este no es oveja. Es como hablan. Por sus frutos los conoceréis. Ahí es cuando se dan cuenta que el falso profeta aparentó forma de cristianismo, pero sus frutos los delataron como lobos rapaces. No les repito el tema, es el tema que les dimos en la mañana. ¿Cómo se puede identificar quién es un falso profeta? Tú no necesitas identificarlo, Cristo lo identifica. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la... Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Por lo que dice el pastor, por lo que dice un líder de iglesia, por lo que dice un obispo. ¿Cómo tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Hay una forma muy sencilla de saberlo, a la ley y al testimonio. Es la palabra de Dios, por eso se llama la palabra de Dios. Ahí está expresada su voluntad. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad? Lee la palabra de Dios. Por eso, amigo y hermano, la religión no salva a nadie. No importa la iglesia que tú vayas, incluyendo la adventista. El pertenecer a una iglesia no te salva. Quien te salva es Cristo Jesús. La profesión de una religión no basta. Ahora, si salvarte es pertenecer a una iglesia, pues dime a cuál, me hago miembro, ya la hice, ¿no? O sea, si solo por tú pertenecer a una iglesia te vas a salvar, pues dime cuál. Es fácil pertenecer a una iglesia. Pero Cristo dice, no es el que dice, pero el que hace la voluntad. ¿Y cómo puedes hacer la voluntad? Cuando naciste del Espíritu Santo. Ya te cambió el corazón y ahora puedes hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay un grupo de personas que le van a decir a Cristo, tenemos derecho a salvarnos. Ustedes saben el versículo, ¿eh? Mira qué le van a decir. Muchos me dirán, no es pocos,
Hay mucha gente que le va a decir a Cristo aquel día, Señor, le llaman Señor, son cristianos. ¿O acaso un budista le llama Señor a Cristo? Un musulmán le llama Señor a Cristo. Hasta los musulmanes dicen que Cristo no murió en la cruz, que lo bajaron de la cruz y nunca se murió. Ellos no aceptan a Cristo como Señor, menos que es Dios. Pero ellos sí le llaman Señor, eran cristianos. Ah, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Si tú lees la Biblia, los profetas tienen el poder del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo ser profeta. Y estos profetizaban. En su nombre echamos demonios. Y en su nombre hicieron ¿qué? Muchos milagros. Quiere decir que antes de la venida de Cristo iba a haber la manifestación sobrenatural de milagros entre los cristianos. Interesante. Existiría un grupo de cristianos que reclamaría haber tenido los dones del Espíritu en la palabra de Dios. Ahora, tú piensas, bueno, uno son cristianos porque le dicen Señor, Señor. Dos, tienen el Espíritu Santo porque echaron demonios, profetizaron e hicieron muchos milagros. Wow, quiere decir que esa gente era como Pablo, ¿no? O como Pedro, profeta y haciendo milagros. A mí esa gente estaba cerca de Dios. Pero la respuesta de Cristo nos deja pasmados. Cristo dice, y entonces les declararé, sentencia final, nunca os conocí. Oye, eso está serio, ¿no? Nunca os conocí. ¿Sabes cuál es la diferencia, amigo y hermano? Tú puedes decir que tú conoces a Cristo. Eso no basta. Él tiene que conocerte a ti. ¿Recuerdas que una vez había un hombre que trató de echar un demonio en el Nuevo Testamento? ¿Y que dijo el hombre? ¡Hey, tú demonio! En el nombre del Cristo que predica Pablo, sal de él. Y el demonio le contestó. Y le dijo, ¿en serio? A Cristo lo conozco. A Pablo lo conozco. ¿Y tú quién eres? Y el demonio se le echó, lo andaba matando. Lo dejó hasta desnudo. ¿Por qué razón? Porque él podía usar el nombre de Cristo, pero el demonio no se iba a someter porque él no estaba conectado con Cristo. Ahora, si Pablo le hubiera sacado el demonio sale corriendo, porque Pablo está conectado con Cristo. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo ellos echaron demonios en el nombre de Cristo? ¿Cómo hicieron milagros en el nombre de Cristo? ¿Y cómo profetizaron en el nombre de Cristo? Cristo dice, apartaos de mí, nunca conocí. ¿Hacedores de qué? Lo que él está diciendo, lo que ustedes hicieron no fue por el poder mío, fue por otro poder. Hiciste milagros, pero no fue, yo ni te conozco. Si hubo un poder, no lo niego, pero amigo y hermano, no fue el mío. Fue el del otro y tú nunca te diste cuenta. Mateo 7:15, guárdense de los lobos rapaces, de los falsos profetas. ¿Por qué se les llama obradores de maldad? Si tuvieron los supuestos dones del Espíritu Santo. ¿Cómo se describe la palabra obradores de maldad en el idioma original griego? Lo que pasa es que cuando tú lees la Biblia es una traducción al español, pero no siempre las traducciones son exactas. No siempre. A veces el que traduce no la traduce correctamente ciertas palabras. Hay un libro que se llama el texto masorético hebreo, y está en griego también, que es el texto bíblico original en sus idiomas originales. Tú sabes, griego, hebreo y arameo. Ahora tú dices, oiga pastor, pero yo no sé ni griego, ni hebreo, ni arameo. El texto masorético es muy sencillo porque te lo pone paralelo. Te pone la palabra en inglés y después te pone la palabra en hebreo o en griego. Te pongo un ejemplo. Mateo 7:23, el texto en griego se escribe así. En la parte de abajo está separado por palabras y cada palabra tiene una numeración. Ahora, cuando tú usas el texto masorético, cuando una palabra es colocado un número, siempre vas a ver que en el número a un ladito hay una letrita. Por ejemplo, ¿qué letra aparece aquí? Una G. ¿Qué significa G? Que está en griego. Ahora, si es en hebreo, no aparece una G, aparece una H. Y si es arameo, aparece una. So ya recibieron una clase de texto masorético. Cuando aparece G es griego. Y obviamente está escrito en griego koiné del Nuevo Testamento. ¿Y cómo se dilucida el texto? Escucha. Y yo les profesaré, kaitote homologeo. Yo les profesaré a ellos autos. Nunca os conocí. Apártense de mí, jamás apocorreo. Apártense de mí, obradores. Claro, en la traducción al español es de maldad, pero en inglés, ¿cómo se dice? De iniquidad. Son palabras que a veces no entendemos, ¿verdad? El inicuo, el impío. Entonces, ¿qué es eso? Inicuo, impío. O sea, son las palabras que el traductor utilizó. En español, obradores de maldad. En inglés, inicuos. Pero ¿cómo se dice la palabra inicuo o obrador de maldad en griego? Sigue la palabra, es G458. ¿Y cómo se pronuncia? Anomía. Eso significa obrador de maldad, anomía. Entonces Cristo les dice, apártense de mí, anomos. No, Señor, si hicimos milagros, si echamos demonios, apártate de mí, anomo. Apártense, anomíos. ¿Y qué es anomo? Escucha, la palabra anomía, la voy a regresar para que tú la puedas ver. ¿Ves cómo se escribe anomía? Aquí está y aquí está ahora acá, anomía. Transliteración se pronuncia anomía. Es un pronombre femenino y lo que significa, aquí están los significados de la palabra anomía. A ver, el que sabe inglés, ¿cómo me lo traduces? El significado de anomía. La condición de una persona que vive sin ¿qué? Sin la ley. Ya sea porque es ignorante o porque la viola a propósito. ¿Cuál ley? La ley de Dios. De hecho, la palabra ley en griego se dice nomos. Y la palabra en griego a significa ausencia de. Por eso cuando tú ves la palabra amoral, ¿qué significa moral? Sin moral, no tiene moral. Y cuando ves anomía, si nomos es ley, anomía es sin ley. O sea, literalmente tú entiendes lo que Cristo le está diciendo a ellos. Ah, tuviste el Espíritu Santo, echaste demonios, hiciste milagros. Apártate de mí, violador de la ley. Quebraste mi ley y pensaste que todavía tenías el Espíritu Santo. Apártate de mí. Más claro no puede estar.
Aquellos que son falsos profetas son los que hablan en el nombre de Cristo y viven pisoteando la ley de Dios. Falsos profetas. Jesús dice que cuando nosotros somos bautizados, el tema que dimos en la mañana, andamos en nueva vida, somos transformados. El viejo hombre quedó crucificado, somos hechos nuevos y la gracia de Dios nos enseña a renunciar al mundo y a sus deseos. Los argumentos de que estamos bajo el nuevo pacto son equivocados, porque en el nuevo pacto Cristo esa ley la graba en el corazón. Y los verdaderos siervos de Dios no pisan la ley de Dios, la levantan al reconocer que la ley de Dios es santa, justa y nueva. Aún en el nuevo pacto esa ley es escrita en el corazón de los cristianos. Un nuevo corazón le es concedido a aquellos que renuncian a este mundo y por el poder del Espíritu Santo se ponen en conformidad con el Dios del cielo. Y eso ya lo estudiamos en la mañana, que es precisamente el Espíritu Santo el único que puede hacer ese milagro en la vida. Isaías capítulo 8 y el versículo 20 dice el texto: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, ley y testimonio, no les ha amanecido. Aparten de mí, anomos. Dijeron que tenían luz, pero están en oscuridad. ¿Y sabes qué dice Mateo 15? Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al pozo. ¿Y sabes que millones van a caer al pozo por haber seguido a maestros que no estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios, más por otro espíritu? Así es que el falso profeta es el protestantismo apóstata. Aquellos que un día conocieron la verdad y creen que tienen el don de Dios pisoteando la santa ley de Dios. Así es que cae Babilonia, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cayó la gran Babilonia y se hizo habitación de demonios y de todo espíritu inmundo y de ave aborrecible. Ahora, hablando acerca del capítulo 18, de la gran Babilonia, el libro Conflicto de los Siglos tiene un comentario acerca de este capítulo. Pongan atención. Estos versículos, Apocalipsis 18, en la caída de la gran Babilonia, estos versículos señalan un tiempo en él por venir. Quiere decir que aún en los días de ella ese tiempo no había llegado. Estaba Babilonia, pero no la gran Babilonia. Cuando el anuncio de la caída de Babilonia, cual fue hecha en el capítulo 14, cayó Babilonia, se repetirá, por eso aparece en el capítulo 18, pero ahora como la gran Babilonia, con la mención adicional de las corrupciones que se han estado introduciendo en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que este mensaje fuera proclamado por primera vez en el verano del 44, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso, porque cada vez que la gente rechace la verdad, y es lo que pasó con las iglesias de 1844, rechazaron la verdad, no entraron al lugar santísimo y se quedaron en el lugar santo. La única iglesia que aprendió las verdades del lugar santísimo son los que entraron al lugar santísimo en el santuario. Los que no se quedaron solamente en el lugar santo y rechazaron la verdad de la verdad, el mensaje de la verdad presente. Dice ahí, cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón hasta que se hunda en temeraria incredulidad. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias. Ahorita es bien serio, Ya no estamos hablando del mundo que está involucrado en el espiritismo. Lo que pasa es que una vez que tú rechazas la verdad sin darte cuenta, te puedes convertir en habitación de demonios. Rechazas el espíritu de la verdad y viene el espíritu de la mentira. Y cuando las iglesias rechazan la verdad, se van a aceptar las enseñanzas del espiritismo. Irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas pasiones. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Es posible que haya ángeles que están yendo a iglesias y que están manifestando su poder satánico en ellas. Manuscrito 125, 1901. La palabra de Dios declara que cuando convenga el propósito del enemigo, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuese posible, a los escogidos. Tú dirás, está bien, pastor, ya estudiamos este tema. Satanás ha logrado engañar a las iglesias. Doctrinas de demonios les han hecho creer que pueden pisotear la ley de Dios y aún así tener el don del Espíritu Santo. Mateo 7 demuestra que se van a quedar chasqueados. Apártense de mí, anomos. La pregunta es, ¿podrá también engañar a los que no pisan la ley de Dios? Dices, bueno, ellos los engañó porque pisotearon la ley de Dios y abrieron la puerta. Demonios los están controlando. Pero ¿qué tal de aquellos que sí proclaman la ley? Aquellos que dicen, no quedó clavada en el Calvario. La ley de Dios es santa, justa y buena y Dios la escribe en el corazón. También podrán ser engañados por el poder de los demonios. Escuchen. Primeros escritos, página 87. Los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente. ¿Qué quiere decir? Cada quien tiene que comprender la verdad por sí mismo. No basta lo que el pastor crea o tu papá crea. Tú tienes que tener una experiencia personal para recibir una conversión personal en tu mente y tu corazón. Y dice, tienen que conocer la verdad presente cabal, que deberán sostener por las escrituras. Especialmente necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos. Ahora nosotros sabemos lo que dice la escritura, ¿verdad? Eclesiastés 9:5, los muertos no saben nada. Están dormidos, son puestos al descanso, no saben su amor, su odio,
Ya quedó sepultado, no pueden amar, no pueden odiar. Job dice, no pueden regresar a su casa, son como la nube que hoy está, mañana se desvanece. Los muertos no saben nada, pero entonces, ¿por qué tenemos que tener un entendimiento cabal acerca del estado de los muertos? Escucha, porque aún les aparecerán espíritus de demonios. Por esto no ha llegado, pero viene. ¿Qué harías si se te aparece tu abuelito? Dice aquí, se darán por sus seres queridos. Ahora, ¿pueden hacer eso los demonios? ¿Puede un demonio tomar la apariencia de un ser querido tuyo? A mí que los rasgos sean idénticos, exactos, aún el tono de la voz. Bueno, desde que tu abuelito nació, hay demonios que los conocen. Saben imitar la voz, la apariencia es perfecta. Ya lo estudiamos hace 2 días. Cómo el diablo puede tomar forma aún humana. Recuerda, los ángeles que llegaron a Sodoma y Gomorra eran ángeles, pero se hicieron pasar por seres humanos. Hasta comieron, imagínate. Los ángeles demoníacos se van a tomar forma de muertos. Cuando fui a Chiapas el año antepasado, hubo unos hermanos de Chiapas que me contaron algo muy interesante. Había un grupo de colportores, 2 colportores fueron a dar estudios bíblicos a una familia en la sierra, allá metidos en la montaña. Y cuando están dando el estudio bíblico, había la señora con su familia, el esposo no estaba, había fallecido, entonces están dando el estudio bíblico. Ese día, mientras están dando el estudio, estaba una tormenta, estaba lloviendo, y entonces a la mitad del estudio suena la puerta, alguien está tocando. La señora dice, qué raro estas horas de la noche que alguien toque. La señora se levanta, pide ser disculpada, abre la puerta, y cuando abre la puerta, se quedó congelada. No se movía, parada ahí en la puerta. Los colportores, cuando vieron eso, dijeron, qué raro, ¿no? Y la señora parada, no hablaba, no hacía nada, simplemente parada. Después de algunos minutos, me contaron los colportores que ellos se levantaron, llegaron a la puerta y vieron un hombre vestido de negro. Y la mujer ahí parada, completamente congelada. Y le dijeron los colportores, ¿y usted quién es? Y dice, bueno, yo sé quiénes son ustedes. Dice, ustedes están estudiando con la señora la Biblia, ¿no es verdad? Y dice, sí. Y yo sé qué estudio están estudiando con ella. Están estudiando el estudio de los muertos, ¿no es verdad? Y ya se voltearon a ver los colportores y dijeron, sí, ¿usted cómo sabe? Dice, pues yo vine para decir que ustedes son unos mentirosos, fraude. Dice, ¿por qué? Si eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, pues la evidencia soy yo, porque yo estoy muerto y estoy aquí. Cuando los colportores escucharon eso, no lo pensaron 2 veces. Entraron a la casa, cayeron de rodillas y empezaron a invocar el nombre de Cristo. Y oraron, y oraron, y oraron. Después de un buen rato de orar, terminaron, ya el hombre se había ido. Pero la hermana seguía todavía parada, congelada ahí. La agarraron a la hermana, la sentaron sobre su sillón. Y cuando la hermana se recuperó, la hermana dijo, ¿saben qué? Yo lo conocía. El Señor se murió la semana pasada, yo estuve en su funeral. Se murió. ¿Cómo estaba aquí presente? Ahora, los colportores pueden decir, señora, la Biblia dice que los muertos no saben nada. Pues eso es lo que dice la Biblia, pero frente de su casa tenía un muerto ahí presente. ¿Cómo tú puedes negar eso? O sea, ¿cómo tú puedes negar? Tú dirás, es que la Biblia lo dice. Pues la Biblia lo dice, pero aquí está enfrente. Tú dirás que no sabe nada, estaba parado. Y la gente dirá, yo fui a su funeral, yo lo vi muerto. ¿Cómo es que está aquí presente hablando? Está vivo. ¿Sabes que va a llegar un momento que la fe del pueblo de Dios va a ser probado hasta el límite? Y Dios lo va a permitir. Dice, muchos se les aparecerán espíritus de demonios. No van a ser los muertos. Claro, en tu mente tú sabes, los muertos no saben nada. Pero una cosa es lo que tú sabes y otra lo que tus ojos te están indicando. ¿Sabes que va a llegar un momento que vas a tener que aprender a negar aún lo que estás viendo? Tus ojos te dicen una cosa, pero tu fe está no en lo que tus ojos te indican, sino en lo que está escrito en la sagrada palabra de Dios. Mira, seguridad y paz en el conflicto de los siglos, 6:45. Merced a los 2 errores capitales. Estas son las 2 armas más poderosas de Satanás, las más fuertes. De todos los engaños que él tiene, estas son sus columnas. ¿Y cuáles son las 2 errores capitales? El de la inmortalidad del alma, el espiritismo, y la santidad del domingo. El diablo prenderá a los hombres en sus redes. Los va a agarrar a todos. Si no es por el espiritismo, es por el domingo. Y dime si no, ¿cuántas iglesias guardan el domingo hoy en día? Si no son prácticamente todas. Y pregunto, ¿cuántas iglesias creen que los muertos siguen vivos después de muertos? Prácticamente, ¿ya los agarró? Cuando tú crees que un muerto sigue vivo después de muerto, abriste la puerta al espiritismo. Porque ahora si alguien se te aparece, tú vas a decir, no, sí era mi abuelita. O sea, es el espíritu de la abuela, era el ánima que regresó. Eso de que pasaban cosas raras, los muertos vuelven, regresan. Ahora, si tú sabes, porque la Biblia enseña que los muertos no saben nada, la puerta está cerrada. Inmediatamente algo sobrenatural, tú dices, esos son los demonios. En tu mente está clara, pero el que cree que un muerto sigue vivo después de muerto, la puerta está abierta. Porque el espíritu puede, según les enseña, pueden regresar. ¿Por qué crees que aún en la iglesia católica se practica el rezo por los muertos? ¿Has escuchado acerca de el novenario? ¿Saben qué es el novenario? El novenario es que cuando un muerto fallece, tú sabes que todavía en nuestros países le rezan a los muertos en la casa, los velan ahí. Y resulta ser que cuando los van velando en la casa, le rezan al santo o al patrono para que interceda por el espíritu del muerto. Y se dice que es por 9 días, porque por 9 días el espíritu del muerto ronda la casa. Por eso cuando ven que se abren las ventanas o algo así, la señora dice, ay, Jacinto anda por acá, ¿verdad? El espíritu del muerto. Créemelo, ¿has escuchado de casas embrujadas? Que hay espíritus de muertos. ¿Sabes quién vende este de Hollywood? Hollywood no hay película que no saque de supuestamente casas embrujadas, de espíritus que viven en las casas. ¿Por qué razón? Porque ellos han abierto la puerta que los muertos todavía siguen vivos como espíritus después de muertos. Y con estas 2 doctrinas el diablo prenderá en sus redes a los hombres. Conflicto de los siglos, 6:82.
surgirán entes. Qué palabra tan interesante, entes. Seres que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenecen al Redentor del mundo. ¿Sabes cuándo esto sucede, amigo y hermano? Va a ser la bomba. Tú sabes que hoy en día cualquier cosa a través de Facebook, YouTube y las redes sociales a nivel mundial, en cuestión de segundos, todo el mundo lo ve. ¿Sabes? Cuando empiecen a aparecer entes que hacen cosas sobrenaturales, esa va a ser su prueba más grande. Claro, cualquier loco se puede vestir de blanco y en una sábana acá y decir que es Cristo. Esos locos sobran por todos lados, desde la India, en China. La otra vez andaba uno ahí que decía que era Cristo. Y bueno, era el Cristo chino, ¿verdad? Porque estaba así con su vestimenta blanca y todo. Cualquiera se puede vestir ahí. Pero ¿sabes cómo les van a creer a ellos? Porque van a hacer milagros. Cosas sobrenaturales. Ahora, tú te puedes burlar de cómo está vestido, pero búrlate del milagro. ¿Qué tal que ese Cristo que tú rechazas porque tú dices que es un demonio, te curó a tu abuelita de cáncer? Lo que tú no hiciste nunca con una oración. Aquí oramos y oramos y nunca se curó de cáncer. Y este viene y le pone la mano y lo cura de cáncer. A ver, explícalo. Es como el ciego, ¿verdad? Que nació de nacimiento. Cuando Cristo vino y le puso el lodito, lo curó, ¿qué dijeron los fariseos? Hoy es el poder del diablo, es lo primero que dijeron. Es el poder de Belcebú. Y entonces le preguntaron a él, ¿tú qué piensas de él? Ah, pues que el profeta. Y dice, no, porque trabajó en el sábado, ¿cómo ser profeta? Pero pues que no se dan cuenta que el poder de Dios es el que me curó, no es el poder de Dios, es el poder del diablo. Y dice el muchacho, que ustedes no se dan cuenta en realidad y hasta mandan llamar a los papás. Este nació ciego, porque pensaban que le estaba haciendo truco ahí, ¿verdad? Nació ciego, sí, nació ciego. ¿Y cómo puede ver? Pregúntenle a él, edad tiene. ¿Tú cómo sabes que él te curó por el poder de Dios? Es que están tan ciegos ustedes que no se dan cuenta que el poder de él es el poder de Dios. No, para nosotros es un pecador. Y entonces el cieguito, el que era el ciego, les dice, pues si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que estaba ciego y ahora puedo ver. ¿Sabe lo que está diciendo? A ver, ¿cómo es esto? Él es pecador y me curó. Y ustedes no son pecadores, ¿y cuándo me curaron? O sea, le dio la bofetada con guante blanco. O sea, ustedes están del lado de Dios cuando ustedes me curaron. Toda la vida he estado ciego, pero este que es diabólico, es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Ustedes dicen que es diabólico, pero este diabólico vino y me curó. Lo mismo va a decir la gente. Tú vas a decir, hermano, esos son demonios. Pero ¿sabes qué te va a decir la gente? Ah, sí, cuando tú me curaste. Porque este vino y me curó. Cuando tú me curaste, cuando en tu iglesia me hicieron el milagro. A ver, cuando tu pastor me vino a curar. A ver, cuando tus evangelistas me vinieron a curar. Este viene de Dios. Mira cómo habla. Mira cómo se presenta. Es el Hijo de Dios. Y dice ahí, reclamarán los títulos. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones que aún van a contradecir las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que te va a indicar que no vienen de Dios, porque van a atacar la ley y el testimonio. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y la imagen. Y van a decir ellos están bien, el domingo es el día de reposo y el poder de Dios no solamente me acompaña a mí, los acompaña a ellos. Ah, pero estos están ciegos. El grupito ese disidente, esa gente que es fanática. Y saben, ellos van a contribuir para el odio en contra del pueblo de Dios. Porque el mundo entero, por los milagros, va a ser engañado. Precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin misericordia. Sigue diciendo la sierva del Señor, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último gran esfuerzo para engañar al mundo. Pues esto viene, él se viene preparando y cuando Dios se lo permita, él va a manifestar el poder para el cual se ha preparado. Poco a poco Satanás se ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. El Espíritu de Dios se está alejando gradualmente de la tierra. Yo no sé si tú te has fijado en eso. La gente se está volviendo más mala cada vez. Eso te dice que ya el Espíritu Santo, cuando el Espíritu es rechazado, él se va. Y cuando se va el Espíritu Santo, viene el otro. En la serie que le regalaron a la hermanita Rita, ahí tengo un sermón que se llama Ciudades que pronto serán visitadas por Dios. Y el tema anterior se llama Los herederos de Sodoma. Y hablo del movimiento homosexual en Estados Unidos. Es terrible, hermano. Y pronto la pedrada nos va a caer a aquellos que querramos vivir conforme a la palabra de Dios. Tú sabes que en Canadá, si tú eres pastor y predicas desde el púlpito lo que la Biblia dice de los homosexuales, te meten a la cárcel. Canadá. Porque si tú predicas un sermón contra minorías homosexuales o lesbianas, dicen que estás predicando sermones de odio. Y tú no puedes incitar odio desde un púlpito. Claro, eso no llegó de aquí, pero viene. ¿Sabes qué va a ser el día que vengan a tu iglesia una pareja de homosexuales y que te digan, pastor, nos queremos casar? Y tú le dices, perdón, pero yo no los puedo casar porque va en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces ellos van a decir discriminación. Y ellos van a poder ir a la ley y te van a juzgar y hasta te pueden meter a la cárcel. Además, tú sabes que ya se dieron casos aquí en Estados Unidos de un panadero que fue una parejita de homosexuales y dijeron, nos vamos a casar, háganos el pastel de boda. El panadero era cristiano. ¿Y qué les dijo el panadero? No se los voy a hacer porque va en contra de mis principios. ¿Qué dijeron ellos? Discrimination. Lo metieron a corte. Y cuando el juez vio eso, ¿cuál fue el orden del juez? O usted les hace el pastel o se la va a ver con la justicia. Y tuve que hacerles el pastel. Después va una pareja de homosexuales a una corte civil para casarse. Y van los dos ahí. Y la secretaria que daba las licencias de las bodas, las licencias de matrimonio, cuando los ve dice, perdón, yo soy cristiano, no les voy a dar la licencia. Ellos dicen, ¿por qué no? La ley lo permite. Pues será la ley del hombre, pero no la ley de Dios. Sí, pero usted trabaja para la ley del hombre, no para la de Dios. Usted nos da la licencia. Y ella dijo, lo siento, yo no le voy a dar la licencia. Los homosexuales demandaron a la señora. El juez la citó. Dijo, o usted les da las licencias o la voy a meter a la cárcel. Ahora, si tú estás en esa circunstancia, ¿qué haces tú?
Pues la señora dijo, no le voy a dar la licencia. Resultado, el juez ordenó y la metieron a la cárcel. Hermano, eso ya está pasando. Ahora, no me malentiendas de lo que estoy diciendo. Tengo un tema entero acerca del movimiento homosexual. Dios y el poder de Dios puede transformar aún el corazón de un homosexual. Y hay casos bíblicos que Dios lo ha hecho. Primera de Corintios. Pablo dice que había algunos afeminados en la iglesia que antes eran afeminados, pero fueron transformados por el poder de Cristo Jesús. Eso es posible y Dios te ama. Dios te ama, pero también Dios te puede transformar el corazón si tú se lo permites. Ahora, en este caso, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se aleja, Satanás junta sus fuerzas del mal y va a ir a los reyes del mundo para reunirlos debajo de su estandarte. Sigue diciendo la sierva de Dios: se nos ha advertido que en los últimos días obrará señales y maravillas engañosas, y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de la gracia. Quiere decir que cuando esto arranca ya no para. Ya no para, no es como que Dios le da chance un tiempo al diablo y después ya se lo quita. No, una vez que se le permite obrar señales y milagros, ya no va a parar. Eso es hasta que la misma gracia termine, a fin de poder señalarlas como evidencias. Es un ángel de luz. Primeros escritos: antes que se dé vuelta el pregón del tercer ángel, Satanás despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Y Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando a favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el remanente. Esto es increíble, es lo que se llama cambiando bandos. Muchos que están en las iglesias apostatarán en la iglesia verdadera, y muchos que están en Babilonia, Apocalipsis 18, salí de ella, pueblo mío. Primero, conflicto de los siglos. Pronto habrán de aparecer en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, y esto en prueba el poder milagroso de los demonios. Las gentes que surgirán se harán pasar por Cristo y harán curaciones milagrosas, y habrán de asegurar que han recibido este poder del cielo. Sigue diciendo la sierva del Señor: el poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en prejuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el mensaje. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono de voz es reproducido con una exactitud maravillosa. Yo escuchaba una historia de un pastor, no me recuerdo si fue en Brasil, que este pastor, cuando viaja a Brasil, resulta ser que fue con sus dos hijas, su esposa. Y estando allá comenzó a hacer evangelismo, predicar la palabra del Señor. A él le gustaba dar campañas evangelísticas. Pero resulta ser de que pasó algo con sus hijas, y las hijas tuvieron un accidente y las dos hijas fallecieron. La muerte de las dos hijas fue un golpe bien fuerte para la familia pastoral. El pastor se desanimó. Tú sabes que siempre los hombres tenemos como un cuidado muy profundo por las hijas. Por eso las hijas se apegan mucho al papá. Hay un cariño especial ahí. Y tú sabes que aún las hijas escogen a su próximo esposo que sea similar a su papá. O sea, tanto aprecian la figura paterna. Y hay ese vínculo del papá con las hijas. Y ahora imagínate que el papá perdió a las dos hijas. Así que él creía en Dios, pero fue un golpe muy duro. Pero entre él y su esposa se levantaron, se aferraron de Dios y siguieron adelante. Pasó el tiempo. Y después de mucho tiempo resulta ser de que el pastor va a dar una campaña evangelística. Entonces manda a los hermanos, comienzan a repartir volantes por todos lados. Y él dice: me uno yo también a repartir volantes. Agarra sus volantes, sale a la calle y empieza a tocar puerta por puerta. Pero en eso a él le toca una casa medio rara, medio oscura. Toca la puerta se abre oscuro por dentro. Sale una mujer vestida de negro. Él dice: hola señora, buenas tardes. Mire, sabe que yo soy pastor y voy a dar una campaña y yo quisiera ver si usted puede venir, le animo, véngase para la campaña. Y la señora se le queda viendo con ojos profundos y la señora dice: no me interesa, pero en serio señora, venga, es la palabra de Dios. 2 semanas vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y usted se va a beneficiar, va a conocer el poder de Dios, la palabra del Señor. Y la señora le dijo: ok, yo puedo asistir a sus 2 semanas de campaña con una condición. ¿Y cuál es la condición, señora? Si usted viene a una de mis reuniones. ¿Qué reuniones, señora? Dice: aquí yo tengo reuniones en mi casa todos los días. ¿Y qué reuniones tiene usted? Aquí tenemos reuniones espiritistas. Era una bruja. Y ¿saben lo que son medios espiritistas, verdad? Evocan espíritus de muertos y todo eso. Y el pastor pensó. Dijo: a ver, yo ya sé la palabra, yo sé lo que la Biblia enseña, estoy agarrado de Dios. Y si yo vengo un solo día, una sola reunión, y que ella venga 2 semanas y se entregue a Cristo, no, podría ser. Y le dijo: sí, yo voy a venir. Pero primero usted venga a mi campaña y después yo vengo a su reunión. Y la bruja le aceptó. Fue 1 semana, fue 2 semanas, escuchó la palabra de Dios. Y cuando terminó, la bruja le dijo: he cumplido, ahora usted venga. Y el pastor dijo: ok. No le penetró la palabra de Dios y ahora él tenía que cumplir su promesa. Y él se preparó, se arregló, oró: Señor, protégeme y cuídame. Llegó a la reunión. Cuando llega había muchas personas que estaban ahí sentados en la mesa, agarrados de la mano. El incómodo se sentó. No, ni modo, le tocó participar de eso. Pero algo muy raro sucedió, porque a la mitad de la reunión la mesa tembló, la mesa se sacudió y al final, a la orilla de la casa, del cuarto, entre las sombras aparecieron 2 figuras. No se veía muy claro en un principio, pero conforme salían de las sombras y se acercaban a la luz, el pastor lo vio. Y cuando el pastor lo vio, se soltó de las manos, el pastor tiró la silla hacia atrás y el pastor se levantó horrorizado. Resulta ser que las
imágenes que salieron de la sombra eran nada más y nada menos que sus hijas. Las hijas que había perdido. Y salieron las dos tomadas de la mano y comenzaron a hablar al pastor. Ahora, si tú piensas que esto no es posible, la cita es muy precisa. La imitación es perfecta. Y empezaron a hablar: papá, te extrañamos. Desde que fallecimos, no hay otra cosa que hacemos más que pensar en ti. Ahora, el pastor sabía, los muertos no saben, pero estaban las hijas enfrente. ¿Y saben qué? El pastor no aguantó más y se dejó ir y las abrazó a sus dos hijas. Y ahora, en vez de que la bruja viniera a la iglesia, el pastor todos los días iba a reuniones espiritistas para ver a sus hijas muertas. Tú piensas: yo no voy a caer. Hermano, tú no conoces lo que hay en tu corazón. El que piensa estar firme, y Dios lo va a permitir. Hermano, si no estás empapado del escrito, está de la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder negar lo que tus propios ojos ven? La imitación va a ser perfecta, rasgos familiares. Piensa en el hijo que perdiste, piensa en tu papá, piensa en tu mamá, el ser más querido que toca la fibra de tu corazón, que se presenta delante de ti. Sabes que cuando estaba en Chicago, recién que llegué a Estados Unidos, me metí a estudiar inglés, fui al colegio. Y yo me recuerdo que estudiaba en el colegio de South Suburban en Chicago, y tenía una maestra americana que era muy buena maestra, muy buena gente, pero me acuerdo que en aquel entonces salió una película. Y esta película fue una de las que más pegó en Hollywood, que se llamaba The Sixth Sense, el sexto sentido. Y la protagonizaba Bruce Willis y un muchachito. ¿De qué trataba la película? Y la maestra nos contó: ¿ya vieron la película? No, maestra, ¿cuál película? El sexto sentido. No, ¿y de qué trata? Y ya nos contó la película. Dijo: no, la película es de un niño que ve cosas bien raras, porque el niño está en la cama y de repente ve sombras. Y el niño, cuando ve debajo de la cama, hay un muerto ahí, todo destrozado, pero está vivo. Y el muerto lo llama al niño y el niño se asusta. Y el niño de repente va al closet y otro muerto ahí. Y el niño está espantado porque los muertos quieren hablar con el niño y el niño se asusta. Y el niño va a la iglesia católica y agarra imágenes. Y entonces el niño se pone imágenes alrededor de la cama para que los muertos no lo molesten. Pero el niño está asustadísimo. Los papás se preocupan porque le dice el niño: veo muertos. I see dead people. Veo gente muerta. Y entonces los papás se preocupan y mandan al niño con un psicólogo. El psicólogo es Bruce Willis. Y Bruce Willis le dice: well, ¿y has tratado de hablar con ellos? No, jamás. Háblales, capaz que no son tan malos, ¿no? Comunícate con ellos. Y al final el niño se comunica con una niña que se murió. Y la niña le dice, el niño le dice: ¿qué quieres? Y la niña, ¿sabes cómo se llama eso, verdad? Necromancia, comunicación con los muertos. Pero para Hollywood eso es, lo normal de todos los días, porque Hollywood está metido en el espiritismo. Sabemos quién lo patrocina: Hollywood, ¿verdad? Así que de la abundancia del corazón habla Hollywood. Entonces le dice: ¿qué quieres? Y la niña le dice: ¿sabes qué? Necesito que vayas a dar un mensaje a mi papá. Porque a mí me mataron, me envenenaron. En el tecito que me van todos los días me ponían veneno. Mi papá no lo sabe, pero lo que mi papá no sabe es que yo había puesto una cámara en un peluche. Y el peluche estaba en la cámara. Y la cámara grabó cada vez que ponía el veneno, me estaba envenenando. Pero mi papá no sabe. Yo necesito que vayas con mi papá y le digas que me envenenaron. Y el niño no quería, pero al final fue con su papá. Llegaron allá, estaban en el funeral. Y cuando llega, dice: señor, mire, perdón, pero mi hijo quiere hablar con usted. ¿Y qué pasó? Señor, traigo un mensaje de su hija. Y el papá le dijo: te estás burlando de mí. ¿Qué te crees que tú eres? No, en serio, señor. No tengo caso. Su hija se ha comunicado conmigo y dice que la mataron. Cuando dice que la mataron, el señor dice: ¿cómo que la mataron? Sí, dice que hay una cámara que estaba escondida. Y ahí tiene la evidencia. Al final el señor lo corre al niño, pero después se queda con la duda. Y después el señor va, agarra el peluche. Sí, estaba la cámara. El señor conecta la cámara y ve cómo la sirvienta está envenenando al hijo. Y de ahí empezó la historia de cómo el niño se comunicaba con los muertos. Un montón de muertos venían y el niño veía y se comunicaba con los muertos. La historia finaliza en que resulta ser que el psicólogo de niño también estaba muerto y no lo sabía. Nadie veía al psicólogo, solo el niño podía ver. Ahora tú dirás: ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Escucha, nuestra maestra nos contó eso. Y la maestra dijo: ¿saben qué? Mi mamá se murió hace algunos años. Y yo sufrí mucho con la muerte de mi mamá. Pero ¿saben ustedes que yo siempre en mi casa veía cosas raras? Se abrían las ventanas, la puerta se azotaba, corría el viento, un viento muy raro que entraba en mi cuarto y me despertaba. Y yo siempre tenía miedo, no sabía qué es eso. Pero después de ver la película, aprendí. Es mi mamá que se quiere comunicar conmigo. Así que cada vez que yo veo eso que pasa en mi casa, yo le digo: buenos días, mami, bienvenida a mi habitación. Y nosotros sabemos que no es mami, espíritus de demonios. Pero es porque se abrió la puerta a la idea que los muertos siguen todavía vivos. Claro, pero ¿qué de aquellos que saben que los muertos no siguen vivos y que se les aparezca uno que se lo pueda tocar, que pueda hablar, que los rasgos de tus familiares son perfectos? Será un engaño magistral. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo efectuará ante nuestra vista, lo vamos a ver, obras maravillosas. ¿Cómo lo vas a negar? ¿Sabes que Elena de White tiene una cita que dice que el único refugio para el pueblo de Dios es la santa palabra del Señor? No hay otra. En la medida que tú estés empapado de la palabra de Dios, aún vas a tener que negar lo que tus manos toquen, lo que tus ojos vean y lo que tus oídos escuchen. Por eso dice Cristo: el justo vivirá por la fe. No por lo que veas, no por evidencia externa, sino por la palabra de Dios. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las santas escrituras. Pero ¿sabes qué es lo más triste del asunto? Que el diablo nos ha preparado como pueblo de Dios para no estudiar más la palabra de Dios. Hay una apatía entre el pueblo de Dios para estudiar las sagradas escrituras. Uno lo sabe como pastor. Te encuentras lecciones de escuela sabática en la iglesia, está terminando el trimestre y ni siquiera contestaron ni una lección. Maestros que dan el repaso vienen estudiando la lección en el camino. Hay una apatía.
Una apatía. Jóvenes adventistas, lo menos que conocen es de la palabra de Dios. Date una vuelta a las iglesias adventistas americanas. Pura cabecita blanca, puro viejito, pocos jóvenes. Cada vez más los jóvenes están saliendo de la iglesia. El libro que era la base del pueblo adventista se nos va acabando. Antes se nos conocía como el pueblo del libro. Si había un pueblo que conocía la Biblia, era el pueblo adventista. Pero con el paso del tiempo, las vírgenes están dormidas. Y el diablo lo sabe. La sierva de Dios dice que algunos despertarán cuando sea demasiado tarde. No tendrán un refugio porque como las vírgenes tenían la lámpara, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo. Vienen tiempos peligrosos aún para el pueblo de Dios. Y así como Satanás habrá de manifestar señales en el cielo, en la tierra, en el cristianismo, Dios también le va a permitir manifestar su poder entre el pueblo de Dios. Hay más que decir, pero el tiempo se nos ha terminado. Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estoy feliz de haber estado con ustedes en estos días, pero yo no puedo finalizar sin hacerles una invitación. ¿De qué sirve escuchar todo esto si no hay una resolución en el corazón de cada uno de nosotros, especialmente en esta iglesia? Si ustedes me permiten, cortésmente, les voy a hacer una invitación. ¿Qué cosas podemos hacer por amor a Dios y a su palabra en base a lo que hemos escuchado en estos días? Tengo que mencionar que hay algunas cosas que podemos hacer. Yo creo que si ha llegado el tiempo de Satanás, también ha llegado el tiempo para el pueblo de Dios. Es hora. Si llegó la hora de las tinieblas, ¿por qué no sea también la hora de la luz? Así como Satanás arroja tinieblas, Cristo también arroja la luz del cielo. Pienso, amigo y hermano, que es hora de buscar a Dios de corazón. Buscadme mientras pueda ser encontrado, dice el Señor. Y hoy por hoy todavía se puede encontrar a Cristo. Lo podemos hallar, lo podemos encontrar, si lo quieres encontrar.